Bienvenidos a la clase de la semana número 13 del curso de Álgebra 1. En esta clase vamos a discutir el concepto de factorización. En matemática, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. Es decir, que factorizar es expresar una suma o una diferencia de términos como el producto de sus factores. Estos factores deben cumplir la condición de ser factores irreducibles, es decir, que ya no se podrán descomponer. Para factorizar hay una diversidad de técnicas, y la técnica a emplear va a depender de la naturaleza de la expresión algebraica a factorizar. La primera técnica a discutir es la técnica del factor común, la cual es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Es decir, analizamos cada uno de los términos de la expresión algebraica y determinamos cuál es la expresión común. En el ejemplo número 1 nos piden factoriza la expresión x sexta menos x quinta más x cuadrado. Si analizamos la expresión haciendo un análisis sobre cada uno de los términos, identificamos que la variable con menor exponente, que en este caso es x cuadrado, está presente en cada uno de los términos. Así que lo que vamos a hacer es tomar x cuadrado y dividir cada uno de los términos de la expresión algebraica entre x cuadrado. Y de esa forma obtenemos x sexta entre x cuadrado, obtengo como resultado x cuarta. Luego, menos x quinta entre x cuadrado, obtengo menos x cubo. Y luego, x cuadrado entre x cuadrado, obtengo 1. Bien, esto significa entonces que x sexta menos x quinta más x cuadrado se puede reescribir como: voy a tomar la expresión común, que sería el factor común, que sería x cuadrado. Luego abro paréntesis y voy a escribir dentro del paréntesis los resultados que obtuve de la división de cada uno de los términos entre el factor común. Y esto sería x cuarta menos x cubo más 1. Es decir, que x sexta menos x quinta menos x cuadrado se factoriza como x cuadrado factor de x cuarta menos x cubo más 1. Si observamos, si hacemos el proceso inverso de la factorización, que sería la multiplicación, si yo multiplico x cuadrado sobre cada uno de los términos dentro del paréntesis, obtengo el polinomio o la expresión algebraica original. Por ejemplo, x cuadrado por x cuarta es x sexta. X cuadrado por menos x cubo es menos x quinta. Y x cuadrado por 1 sería x cuadrado. Ok, acá tengo un problema de signo y es más. Bien, continuamos. En el ejemplo 2 nos piden factoriza 16 a sexta b séptima c menos 12 a quinta b cuadrado c cubo más 20 a cubo b a la 10. Para resolver este problema, primero tenemos que identificar quién es el factor común de los coeficientes. En este caso, tenemos que tomar el máximo común divisor de 16, 12 y 20. Entonces vamos a encontrar primero lo que es el máximo común divisor de 16, 12 y 20. Y para ello vamos a descomponer, ¿verdad? Tomamos la mitad, que sería 10, y la mitad de 12 es 6, y la mitad de 16 es 8. La mitad de 10 es 5, la mitad de 6 es 3, y la mitad de 8 es 4. Lo que significa entonces que el máximo común divisor de 16, 12 y 20 sería el producto de 2 por 2, que sería 4. Entonces, en este caso, este sería el factor común de los coeficientes. Ahora vamos a analizar el factor común de la parte literal o de las variables. A está presente elevado a la sexta, a la quinta, al cubo. Por lo tanto, sería a al cubo, es decir, la variable con menor exponente. B está presente en la primera expresión, que es b séptima, en la segunda, que es b cuadrado, y en la tercera, que es b a la 10. En este caso voy a tomar b cuadrado.
que es la de menor exponente. Y c solo está presente en el primer término y en el segundo, pero no en el tercero. Por lo tanto, no puede ser parte del factor común. Ok, entonces, ¿quién es el factor común de la expresión? Pues el factor común de la expresión va a ser 4 veces a cubo b cuadrado. Este sería el factor común, ¿verdad? Entonces, ¿cómo factorizo 16 a sexta b séptima c menos 12 a quinta b cuadrado c cubo más 20 a cubo b a la 10? Tomo el factor común, que sería 4 a cubo b cuadrado, ¿verdad? 4 a cubo b cuadrado. Bien. Y si quisiera emplear la técnica del ejemplo anterior, lo que tengo que hacer es tomar el factor común y dividirlo entre cada uno de los términos. En este caso tendría que dividir 16 a sexta b séptima c dividido 4 veces a cubo b cuadrado. Y obtengo como resultado 16 entre 4, eso es a 4. A sexta entre a cubo, eso es a cubo. B séptima entre b cuadrado, eso es b quinta, multiplicado por c. Por lo tanto, acá ya sería 4 a cubo b quinta c. Y ahora voy a tomar el segundo término, que sería menos 12 a quinta b cuadrado c cubo, y lo voy a dividir siempre entre 4 a cubo b cuadrado. Si yo divido menos 2 entre 4, obtengo menos 3. Y si divido a quinta entre a cubo, eso es a cuadrado. Y si divido b cuadrado entre b cuadrado es 1, entonces esto sería a cuadrado c cubo, porque c cubo lo divide entre 1, que es c cubo. Ok, entonces esto sería menos 3 a cuadrado c cubo. Y ahora, para finalizar, tomo el tercer término de la expresión, que es 20 a cubo b a la 10, y lo voy a dividir entre 4 veces a cubo b cuadrado. Y esto sería 20 entre 4, eso es 5. A cubo, entre a cubo es 1, b a la 10 entre b cuadrado es b octava. Entonces esto sería más 5 b octava. Significa entonces que 16 a sexta b séptima c menos 12 a quinta b cuadrado c cubo más 20 a cubo b a la 10 se factoriza como 4 a cubo b cuadrado, factor de 4 a cubo b quinta c menos 3 a cuadrado c cubo más 5b octava. Si nosotros hacemos el proceso inverso, que sería distribuir el 4 a cubo b cuadrado sobre cada uno de los términos dentro del paréntesis, obtendríamos el polinomio original. Ok, continuamos. En el segundo caso nos piden, en el ejemplo 3 nos piden factorizar la expresión 18x cuadrado menos 12x más 54. En este caso podemos identificar que la variable x solo está presente tanto en el primero y segundo término. Por lo tanto, no puede ser parte del factor común. Lo que significa entonces que solo voy a tomar el factor común de los coeficientes, que sería el máximo común divisor. Entonces voy a tomar el máximo común divisor de 18, 12 y 54. E iniciamos tomando la mitad. Bien. La mitad de 54 es 27. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. 27 ya no tiene mitad, por lo tanto tengo que tomar tercera. Tercera de 27 es 9, tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Ya como observarán, ya no podemos seguir descomponiendo porque el 9 sí tiene tercera, pero el 2 no tiene. Por lo tanto, quedaríamos ahí. Así que el máximo común divisor de 18, 12 y 54 no es más que 3 por 2, que es 6. De esa forma, entonces lo que tengo que hacer es escribir 18x cuadrado menos 12x más 54. Y esto va a ser igual al factor común, que es 6. Y ahora lo que voy a hacer es tomar cada uno de los términos y dividirlo entre el factor común. Entonces 18 entre x cuadrado, eso es
3x cuadrado. Por lo tanto, acá diría 3x cuadrado. Ahora, menos 12x entre 6, eso es menos 12 entre 6, eso es menos 2x. Por lo tanto, acá diría menos 2x. Y ahora, 54 entre 6, eso es igual a 9. Por lo tanto, esto sería 9. Es decir, que 18x cuadrado menos 2x más 54 se factoriza como 6 factor de 3x cuadrado menos 2x más 9. Y si yo distribuyo 6 sobre cada uno de los términos del paréntesis, voy a obtener el polinomio original o la expresión algebraica original. Continuamos. Ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar lo que está dentro de esos paréntesis como que si fuera un solo elemento, es decir, la variable que vamos a analizar. Ok, si analizamos 2a menos 3b, aparece al cuadrado en el primer término, aparece al cubo en el segundo. 5a menos 7b aparece en el primero al cuadrado y en el segundo también al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es factorizarlo, ¿no? Como podrán ver, 2a menos 3b al cuadrado figura en el primero y en el segundo al cubo. Entonces, el de menor exponente sería 2a menos 3b al cuadrado. Y 5a menos 7b figura al cuadrado en ambos factores. Entonces lo tomo 5a menos 7b al cuadrado. Este sería el factor común de las expresiones. Por lo tanto, 2a menos 3b al cuadrado, factor de 5a menos 7b, todo eso al cuadrado, menos 2a menos 3b al cubo, factor de 5a menos 7b al cuadrado se factoriza como. Tomo el factor común, que sería 2a menos 3b al cuadrado. Y luego, entre paréntesis, bueno, en este caso entre corchetes, voy a escribir los resultados de dividir cada uno de los términos entre el factor común. Es decir, voy a dividir 2a menos 3b al cuadrado multiplicado por 5a menos 7b al cuadrado. Y eso está dividido entre 2a menos 3b al cuadrado, factor de 5a menos 7b al cuadrado. Y obtengo como resultado la unidad. Ok. Ahora voy a tomar menos 2a menos 3b al cubo multiplicado por 5a menos 7b al cuadrado, y todo eso está dividido entre 2a menos 3b al cuadrado, 5a menos 7b al cuadrado. Bueno, esto se elimina y menos entre más es menos, obtengo menos acá, y 2a menos 3b al cubo entre 2a menos 3b al cuadrado, eso es 2a menos 3b. Entonces esto sería menos 2a menos 3b. Y eso lo podría reescribir como 2a menos 3b al cuadrado, factor de 1 menos 2a, menos por menos es más 3b. Y esta sería la expresión factorizada del ejemplo número 4. Bien, este proceso de ir haciendo estas divisiones no siempre es necesario. Si usted tiene claridad cuál es el término que debe de colocar dentro de los paréntesis, no es necesario ir haciendo este proceso de dividir el factor común entre cada uno de los términos. Bien.